Si quieres aprender español de la vida diaria, de la vida real, quédate hasta el final de este video porque hoy vas a ir conmigo a tender las camas o hacer las camas. Por allá están mis camas, bueno, la cama de mi hijo y mi cama extendida, entonces voy a tenderlas. Y quiero que tú practiques español viendo este video. Bueno, te cuento un poco cuál es la situación en mi habitación o en nuestra habitación de mi hijo y mía. Ambos dormimos en camas individuales, camas sencillas, ¿sí? Mi hijo tiene su cama, yo tengo mi cama, pero en la noche yo quiero estar cerca de mi hijo y a mi hijo no le gusta dormir solo, entonces pegamos las camas, ponemos las dos camas juntas. En este momento las dos camas están juntas. También otra cosa es que estos días o estas noches pasadas ha hecho muchísimo calor aquí en Colombia. Entonces, bueno, yo normalmente duermo con una cobija. Miren, a ver, aquí tengo en el piso algunas, bueno, esta es la cobija que yo normalmente uso. Estos días no la he usado, pues porque ha hecho muchísimo calor. Y en su lugar saqué una sábana. Esta se llama una sábana, es mucho más delgada, por supuesto. Y mi hijo normalmente duerme con una cobija delgada y pues estos días ha dormido sin cobija. Entonces voy a empezar, me voy a poner esto por acá. Primero, recoger las pijamas. ¿Dónde está el pantalón de este niño? Las voy a dejar por aquí, por el momento. Y bueno, correr esto. Tengo que lavarlo. Ahorita lo echo a la lavadora. Y separo las camas. Ah, otra cosa es que ustedes ven allá algo conectado. Esta es una lamparita que tengo porque en la noche a mi hijo le da miedo la oscuridad. Entonces, a veces la prendo, a veces no. Empiezo sacudiendo todo. Sacudiendo. Sacudir. Para que se quite el polvo. Este cojín lo uso para ponérmelo en medio de las rodillas, así, cuando duermo de lado en la noche. Ahora acomodo bien la sábana de la cama para que quede bien pegada al colchón. Ay, no se imaginan el calor que está haciendo. Está haciendo muchísimo calor. Bueno, ahora la sábana que estoy usando estos días, entonces la tiendo. Me gusta tenderla al revés para que al doblar la parte de arriba pues se vea bien, se vea bonito. Con la mano intento quitar las arrugas, un poquito, no tan que no quede perfecto por supuesto, pero sí un poquito. Ahora sí la almohada y ahora encima pongo el cubrelecho. Primero lo sacudo. Y ahora sí lo pongo encima. Lista la primera cama, ahora voy a tender la segunda, la de mi hijo. Que de hecho voy a cambiar la sábana mejor porque él suda muchísimo y tiene un olor fuerte. Vean, la cobija de él. O sea, siempre la bota por allá
porque no quiere arroparse, a él no le gusta arroparse. Y yo soy lo opuesto, a mí me encanta arroparme, yo no puedo dormir desarropada. Entonces en la noche yo cuando me despierto y lo veo a él desarropado, yo siempre lo arropo. Pero apenas lo arropo, él se despierta un poquito y con los pies bota la cobija. Entonces siempre termina en el piso. Esta sí, pues, está limpia, casi no la usa, entonces se la cambié, se la puse hace como 2 días, no la voy a lavar. Pero esto sí lo voy a lavar porque, Dios mío, huele. 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 Dios. Y eso que le cambio las sábanas a veces hasta 2 veces por semana. Pero sí, ya vengo. Voy a traer unas sábanas y voy a cambiar eso. Bueno, acabo de cambiar la funda de la almohada. Esta se llama funda de almohada. Ahora voy a cambiar la sábana. ¿Saben qué? Cambio de opinión. Si voy a lavar las sábanas de mi hijo, ¿por qué no lavar de una vez mis sábanas y tener sábanas limpias? Porque las cambié hace como 3 noches. ¿Por qué no? Entonces voy a traer otras sábanas para cambiar las mías, porque ha hecho mucho calor. ¿Listo? Ahora sí, vuelvo a tender la cama. Algo que quiero hacer es poner un cabecero aquí, porque esto en realidad, bueno, este apartamento no es mío, es arrendado. Entonces me lo entregaron así, con este papel tapiz. No me gusta, o sea, yo creo que aquí dormía una niña, porque esto es rosadito y no sé qué. Entonces como que no he hecho el deber, no le he sacado tiempo a poner o a cambiar esto, pero quiero hacerlo, quiero poner un cabecero aquí para mí y pues que esto se vea más bonito, que se vea bien. Ay, queda muy allá. Y ahora sí vuelvo a poner el cubrelecho. Listo, terminé. Ahora voy a ir a lavar eso, a echar esto a la lavadora, a organizar más de la casa. ¿Qué tal te pareció este video? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Sientes que aprendes más al ver o al escuchar el vocabulario así en contexto o no? Cuéntame en los comentarios a ver si continúo haciendo este tipo de videos, más como de la vida diaria, de la vida real. Y bueno, tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao.